Jerusalén. Siglo VI antes de Cristo. Los corredores del templo resonaban con un silencio ensordecedor. Donde antes brillaban copas de oro puro y resplandecían los candelabros sagrados, ahora quedaban apenas sombras y polvo. El ejército babilónico avanzaba. Y con él, una pregunta que atravesaría milenios. ¿A dónde fue el oro de Salomón? No estamos hablando de una leyenda menor. Estamos hablando de la fortuna más emblemática del mundo antiguo. Una riqueza que, según los textos, hacía que la plata no tuviera valor en los días del rey Salomón. Una cantidad tan inmensa que convirtió a Jerusalén en el centro de atención de imperios enteros. Oro que no era solo metal precioso, sino el símbolo tangible de una alianza, de un pacto, de una presencia divina en medio del pueblo. Pero aquí está el enigma. El oro desapareció, y lo hizo sin dejar rastro claro. No hay inventario completo. No hay registro definitivo de su destino. Solo silencios en el texto sagrado, tradiciones susurradas de generación en generación, y fragmentos de relatos antiguos que mencionan depósitos ocultos, listas secretas y tesoros evacuados antes del colapso. En este canal no repetimos historias. Abrimos archivos. Leemos el texto con atención y miramos donde la Biblia guarda silencio, porque lo que vamos a investigar hoy no es solo una fortuna perdida, es un misterio que atraviesa el corazón de la historia bíblica, un enigma que conecta el esplendor de Salomón con la caída de Jerusalén, las invasiones asirias, los saqueos babilónicos y hasta las leyendas que persisten hasta nuestros días sobre tesoros enterrados bajo la ciudad santa. Y aquí es donde muchos se detienen. Asumen que todo fue saqueado, que todo se perdió, que el oro simplemente se fundió y desapareció en los tesoros de Babilonia o Roma. Pero los textos antiguos, cuando se leen con cuidado, cuentan otra historia. O mejor dicho, insinúan otra historia. Una historia de preparación, de ocultamiento estratégico, de sacerdotes que sabían lo que venía y tomaron medidas. Porque cuando un imperio se derrumba, cuando un templo está a punto de ser profanado, cuando el símbolo central de una nación está en riesgo, ¿qué hace un pueblo que vive bajo el peso de la memoria y la promesa? ¿Deja todo a merced del invasor? ¿O preserva, esconde, cataloga y transmite en secreto aquello que no puede perderse? Este es el archivo oculto del templo, no solo de oro y plata, sino de estrategia, resistencia y supervivencia espiritual. Tal vez nunca te dijeron esto, pero el templo de Salomón no era solo un edificio religioso. Era el banco central de la nación. Era el archivo nacional. Era el corazón político, económico y simbólico de Israel. Y protegerlo significaba proteger la identidad misma del pueblo. Por eso, cuando hablamos del oro de Salomón, no estamos hablando solo de riqueza. Estamos hablando de poder, de soberanía, de memoria colectiva. Y cuando ese oro desaparece sin dejar constancia clara, cuando la Biblia guarda silencio sobre detalles que deberían ser cruciales, cuando las tradiciones antiguas mencionan tesoros retirados antes del saqueo, o escondidos en lugares que solo unos pocos conocían, entonces estamos frente a algo más profundo que un simple robo histórico. Estamos frente a un archivo deliberadamente oculto. Si te apasionan las historias bíblicas profundas y los misterios que casi nunca se cuentan, deja tu like y suscríbete ahora al canal. Cada día abrimos un nuevo archivo de la Biblia para ti. Este canal es para quienes no buscan respuestas rápidas, sino comprensión profunda. Porque lo que viene a continuación va a cambiar tu manera de leer el texto sagrado. Vamos a rastrear el oro desde su origen. Las minas, las rutas comerciales, los tributos extranjeros, las donaciones para el templo. Vamos a identificar cuándo comenzó a desaparecer. Las crisis, los tributos forzados, los saqueos parciales, las donaciones a imperios enemigos para evitar invasiones. Vamos a explorar el vacío bíblico, esos momentos en que el texto debería decirnos algo, y no lo hace. Y vamos a sumergirnos en las fuentes antiguas que la mayoría desconoce, los apócrifos,
las tradiciones rabínicas, los escritos del Segundo Templo que hablan de listas, inventarios y tesoros preservados. Y aquí todo cambia. Porque la pregunta no es solo, ¿a dónde fue el oro? La pregunta es, ¿por qué el silencio? ¿Por qué el texto bíblico, tan detallado en otros aspectos, se vuelve esquivo cuando se trata del destino final del tesoro? ¿Fue ignorancia de los autores? ¿Fue pérdida de información? ¿O fue algo intencional, una forma de proteger secretos que no debían quedar registrados por escrito? Quédate hasta el final, porque la ruta del oro de Salomón no termina donde todos creen. Y el archivo oculto del templo puede no ser solo una leyenda, sino una estrategia de preservación que funcionó tan bien que todavía hoy no sabemos dónde quedó enterrada la verdad. Este no es un video más sobre tesoros perdidos, es una investigación sobre el silencio más elocuente de la historia bíblica. Y ahora, vamos al principio. Vamos al origen del oro. Vamos a los días de Salomón, cuando Jerusalén brillaba como ninguna otra ciudad del mundo antiguo. El relato comienza con una promesa cumplida. David, el rey guerrero, había soñado con construir una casa para Dios, pero fue su hijo Salomón quien recibió el privilegio de levantar el templo, y cuando lo hizo, no escatimó en nada. El texto bíblico es claro, oro en abundancia. Oro para las paredes, para los querubines, para el altar, para los utensilios sagrados. Oro que llegaba de Ofir, de Tarsis, de las minas del sur. Oro que venía como tributo de naciones vecinas. Oro que convertía a Jerusalén en el centro económico y espiritual del cercano oriente. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 10, versículos 14 y 15, leemos que Salomón recibía cada año 666 talentos de oro. Para ponerlo en perspectiva, un talento pesaba aproximadamente 33 kilogramos. Estamos hablando de más de 22 toneladas de oro cada año, solo en tributos regulares. Sin contar las donaciones extraordinarias, los regalos diplomáticos, el comercio, las minas propias. El mismo capítulo nos dice que el rey hizo que la plata en Jerusalén fuera tan común como las piedras, que los cedros del Líbano se usaban con la abundancia de los sicómoros del valle. Salomón no era solo rico, era incomparablemente rico. Su riqueza era proverbial, legendaria, casi mitológica incluso en su propio tiempo. Y todo ese oro, toda esa plata, todos esos objetos preciosos, fueron depositados en el templo, porque el templo no era solo un lugar de culto, era la tesorería nacional, el lugar donde se guardaba la riqueza del reino, el símbolo tangible de la bendición divina sobre Israel. Pero aquí es donde el texto se vuelve incómodo, porque después del esplendor de Salomón, después de las descripciones detalladas de la construcción del templo, después de los inventarios parciales de oro y bronce y plata, el relato bíblico se vuelve esquivo. Comienza a mencionar crisis. Comienza a mencionar tributos pagados a imperios extranjeros. Comienza a mencionar saqueos. Y nunca nos dice exactamente qué pasó con el oro. Vamos a los momentos clave. Apenas 5 años después de la muerte de Salomón, en el reinado de Roboam su hijo, el faraón Sisac invade Jerusalén. Primero de Reyes, capítulo 14, versículos 25 y 26. Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Todo lo llevó. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Todo lo llevó. Esas son las palabras del texto. Pero, ¿realmente fue todo? ¿O el autor bíblico usa todo de manera retórica, refiriéndose a todo lo que Sisac pudo encontrar, todo lo que estaba visible, todo lo que no había sido ocultado? Tal vez nunca te dijeron esto, pero el hebreo bíblico tiene formas de expresar totalidad absoluta y formas de expresar totalidad relativa. Y aquí, el contexto importa. Porque si realmente Sisac se llevó todo el oro del templo apenas 5 años después de Salomón, ¿cómo es posible que décadas más tarde, siglos más tarde, todavía se mencionen tesoros en el templo? Avanzamos en el tiempo. Reino dividido. Israel al norte, Judá al sur.
crisis tras crisis. Y en cada crisis, el oro del templo se usa como moneda de negociación. El rey Asa de Judá toma plata y oro del templo y se los envía a Ben-Hadad, rey de Siria, para comprar una alianza contra Israel del norte. El rey Joás de Judá paga tributo a Hazael de Siria, con todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová. El rey Ezequías, cuando el poderoso Sennacherib de Asiria amenaza con destruir Jerusalén, envía tributo, todo el oro del templo y de los tesoros reales. ¿Y qué dice el texto? Que incluso quitó el oro que recubría las puertas del templo, que despojó las columnas, que envió hasta el último gramo disponible. Pero aquí el texto guarda silencio sobre algo crucial. ¿Disponible dónde? ¿Qué significa todo el oro que se halló? ¿Acaso implica que había oro que no se halló? Oro que no estaba en los lugares obvios. Oro que había sido movido, ocultado, preservado para tiempos aún peores. Y aquí todo cambia. Porque cuando leemos con atención, cuando prestamos atención a las palabras exactas que usa el texto bíblico, comenzamos a notar un patrón. No se dice, entregó todo el oro del templo. Se dice, todo el oro que se halló. No se dice, el tesoro completo. Se dice los tesoros en plural, implicando depósitos, cámaras, lugares específicos, pero no necesariamente la totalidad. Es como si el texto bíblico estuviera dejando espacio para algo no dicho. Algo que los lectores antiguos tal vez entendían. Algo que formaba parte de la tradición oral, del conocimiento preservado en círculos sacerdotales, de los secretos que no se escriben en crónicas oficiales. Y entonces llegamos al momento final. El gran colapso. El año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye Jerusalén. El templo es saqueado. El texto de Segundo de Reyes, capítulo 25, es brutalmente específico sobre lo que se llevaron los babilonios. Las columnas de bronce, las basas, el mar de bronce, las ollas, las tenazas, los cucharones, todos los utensilios de bronce, y también se llevaron oro y plata. Pero de nuevo, ¿cuánto oro? ¿Cuánta plata? El texto no da cifras. El texto no dice, recuperaron los 666 talentos anuales multiplicados por 400 años de historia del templo. No dice, hallaron las toneladas acumuladas durante siglos. Simplemente dice que se llevaron lo que había. ¿Y qué había? Aquí el texto se vuelve casi insoportablemente silencioso. Y ese silencio es elocuente. Porque en otros momentos, la Biblia es obsesivamente detallada. Nos da medidas exactas del templo. Nos describe el grosor de las paredes. Nos enumera los utensilios uno por uno. Pero cuando se trata del destino final del oro de Salomón, cuando se trata de lo que realmente encontró Nabucodonosor en el templo, el texto se limita a generalidades. Este detalle altera por completo la lectura tradicional, porque una cosa es creer que todo se perdió en el saqueo babilónico. Otra cosa muy distinta es entender que el texto bíblico nunca afirma eso categóricamente. Nunca dice, y así terminó el oro de Salomón, fundido en los hornos de Babilonia. Nunca cierra la historia, la deja abierta. Y esa apertura, ese vacío narrativo, ese espacio entre lo que sabemos y lo que el texto no nos dice, es precisamente donde viven las tradiciones antiguas sobre tesoros ocultos. Es donde nacen las leyendas de sacerdotes que evacuaron los objetos más sagrados antes del colapso final. Es donde se arraiga la idea de que existió un archivo oculto, una lista secreta, un plan de preservación. Porque cuando un pueblo sabe que el fin se acerca, cuando los profetas han advertido durante décadas que el juicio viene, cuando la ciudad está sitiada y el templo está a punto de caer, ¿qué hace la élite sacerdotal? ¿Se queda de brazos cruzados esperando que el enemigo profane todo? ¿O toma medidas? Y aquí es donde la historia bíblica se conecta con algo más profundo, la psicología de la supervivencia nacional. Israel no era un pueblo que aceptaba pasivamente su destino. Era un pueblo que preservaba, que escribía, que ocultaba rollos en cuevas,
que transmitía tradiciones orales de generación en generación, que sobrevivía a imperios enteros precisamente porque sabía cómo proteger lo esencial. ¿Y qué era más esencial que los objetos sagrados del templo? ¿Qué era más central para la identidad nacional que el oro consagrado a Dios, que los utensilios usados en el culto, que los símbolos tangibles de la alianza? La lógica dice que hubo un plan. La historia humana dice que siempre hay un plan cuando algo invaluable está en riesgo. Y las tradiciones antiguas, como veremos en el próximo bloque, dicen exactamente eso, que hubo un plan, que hubo listas, que hubo ocultamiento, que hubo preservación. Pero antes de llegar allí, antes de explorar esas fuentes extrabíblicas, necesitamos entender algo fundamental. El vacío bíblico no es un error, no es ignorancia de los autores, no es falta de información. Es una estrategia narrativa. Porque si el oro realmente fue ocultado, si realmente existió un plan secreto de evacuación, si realmente hubo tesoros que nunca llegaron a manos enemigas, ¿por qué un autor bíblico pondría esa información por escrito? ¿Por qué revelaría en un texto público, que podía caer en manos de cualquier invasor futuro, exactamente dónde estaban escondidos los tesoros más sagrados de la nación? La respuesta es, no lo haría. No podía hacerlo. Preservar el secreto era preservar el tesoro mismo. Y así, el silencio del texto se convierte en protección. El vacío narrativo se convierte en escudo. La falta de detalle se convierte en la evidencia misma de que había algo que proteger. Este archivo no está cerrado. Está deliberadamente incompleto. Y esa incompletud es la pista más importante de todas. Y ahora entramos en territorio que la mayoría de lectores bíblicos nunca exploran. Porque más allá del canon hebreo, más allá de los libros que quedaron incluidos en la Biblia que conocemos, existe un mundo de textos antiguos. Textos que no fueron considerados inspirados, pero que preservan tradiciones, memorias colectivas y relatos transmitidos durante siglos. Textos que hablan exactamente de lo que el texto bíblico calla. El destino del tesoro del templo. Uno de los documentos más intrigantes es el llamado rollo de cobre, encontrado en las cuevas de Qumran, junto con los famosos manuscritos del Mar Muerto. A diferencia de los demás rollos, este no fue escrito en cuero o papiro. Fue grabado en láminas de cobre. ¿Por qué? Porque su contenido debía perdurar. Debía resistir el tiempo. Debía preservarse incluso si todo lo demás se perdía. Y aquí es donde muchos se detienen, desconcertados por lo que el rollo de cobre realmente dice. Porque no es un texto religioso, no es un salmo, no es una profecía, es una lista detallada de 64 ubicaciones donde fueron escondidos tesoros, oro, plata, objetos sagrados, utensilios del templo. El texto es preciso. En tal lugar, bajo tal piedra, a tantos codos de profundidad, tantos talentos de plata. En el canal de agua que va hacia tal sitio, escondidos en el muro este, tantos vasos de oro. Es un inventario, un mapa del tesoro, un archivo de emergencia grabado en metal para que sobreviviera al colapso de Jerusalén. Ahora bien, los eruditos debaten ferozmente sobre este documento. Algunos lo consideran pura fantasía, una lista de deseos, folclore convertido en metal. Otros argumentan que nadie grabaría en cobre un texto tan laborioso, tan costoso, tan permanente, si no hubiera algo real que proteger. Que el esfuerzo mismo de crear el rollo de cobre es evidencia de que alguien, en algún momento crítico de la historia, realmente ocultó tesoros y quiso dejar constancia de dónde estaban. Pero hay algo más inquietante todavía. El lenguaje del rollo de cobre es deliberadamente críptico. Usa términos técnicos. Menciona lugares que solo alguien familiarizado con la topografía antigua de Jerusalén podría identificar. Habla de la cisterna que está debajo de los escalones, de la cavidad en el muro norte del patio, de la tercera terraza en la entrada oriental. Es como si el autor supiera que el documento podía caer en manos equivocadas. Y por eso escribió de manera que solo los iniciados,
Solo aquellos que conocían íntimamente la geografía del templo y sus alrededores pudieran descifrar las ubicaciones exactas. Tal vez nunca te dijeron esto, pero esa es exactamente la estrategia que usarías si quisieras preservar información vital sin entregarla al enemigo. Escribes lo suficiente para que tu propio pueblo pueda reconstruir el conocimiento, pero no tan explícito como para que un invasor extranjero pueda simplemente seguir las instrucciones y desenterrar todo. Y el rollo de cobre no está solo. Existen otras fuentes. El segundo libro de Macabeos, un texto deuterocanónico que forma parte de algunas versiones de la Biblia, contiene un relato fascinante. Cuenta que el profeta Jeremías, justo antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, tomó el arca de la alianza, la tienda del encuentro y el altar de incienso, y los escondió en una cueva en el monte donde Moisés había subido para ver la tierra prometida. Según el texto, Jeremías selló la entrada de la cueva y declaró que el lugar permanecería desconocido, hasta que Dios reúna de nuevo a su pueblo. Ahora bien, ¿es esto historia? ¿Es leyenda? ¿Es teología disfrazada de narrativa? La respuesta honesta es, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esta tradición existía, que circulaba entre las comunidades judías, que se transmitía como parte de la memoria colectiva, y que respondía a una pregunta real. Si el Arca de la Alianza era el objeto más sagrado de Israel, si era el símbolo central de la presencia divina, ¿realmente permitirían los sacerdotes que cayera en manos de Nabucodonosor? La lógica dice que no. La devoción dice que no. Y las tradiciones antiguas dicen que no. Hay más. El Talmud babilónico, compilado siglos después pero preservando tradiciones orales mucho más antiguas, contiene múltiples referencias a tesoros del templo que fueron ocultados. En el Tratado Yoma, se menciona que cuando el primer templo estaba a punto de ser destruido, se escondieron objetos sagrados en cámaras secretas debajo del templo. En el Tratado Shekalim, se habla de listas que registraban dónde estaban ocultos los tesoros. Listas que se guardaban en depósitos especiales para ser recuperadas cuando llegara el momento de la restauración. ¿Y sabes qué es lo más intrigante? Que estas tradiciones rabínicas no son uniformes. No cuentan exactamente la misma historia. A veces contradicen los detalles. Y eso, paradójicamente, es evidencia de autenticidad. Porque las leyendas puras, las fabricaciones completas, tienden a ser consistentes. Se repiten sin variación. Pero cuando tienes múltiples tradiciones que coinciden en lo esencial, hubo ocultamiento de tesoros, pero difieren en los detalles, quién, cuándo, dónde exactamente, entonces estás viendo el tipo de variación que ocurre cuando diferentes comunidades preservan fragmentos de un evento real. Es como testimonios de testigos oculares, coinciden en lo grande, difieren en lo pequeño. Y aquí el texto se vuelve incómodo de nuevo, porque estas tradiciones nos obligan a reconsiderar lo que pensábamos que sabíamos. Nos obligan a preguntarnos, ¿cuánto de lo que consideramos leyenda es en realidad historia preservada imperfectamente? ¿Cuánto de lo que descartamos como apócrifo contiene núcleos de verdad histórica envueltos en capas de interpretación posterior? No tenemos respuestas definitivas, pero tenemos patrones, y los patrones son claros. Primero, existe una tradición extendida, antigua y persistente, de que los tesoros del templo fueron ocultados antes de la destrucción. Segundo, esta tradición aparece en múltiples fuentes independientes, desde rollos de Qumrán hasta textos rabínicos hasta libros deuterocanónicos. Tercero, la tradición no es vaga, es específica. Habla de listas, ubicaciones, cámaras secretas, planes organizados. Cuarto, el silencio del texto bíblico sobre el destino exacto del oro es coherente con la existencia de un secreto que no debía ser revelado públicamente. Ahora bien, ¿significa esto que el oro de Salomón está todavía enterrado en algún lugar bajo Jerusalén, esperando ser descubierto? No necesariamente. Significa que la historia es mucho más compleja de lo que nos enseñaron.
Significa que entre el esplendor de Salomón y el saqueo de Babilonia, ocurrieron cosas que los textos canónicos decidieron no detallar. Significa que hubo actores históricos, sacerdotes, levitas, profetas, que tomaron decisiones estratégicas en momentos de crisis. Y significa que esas decisiones quedaron registradas no en archivos oficiales, sino en tradiciones orales, en textos marginales, en listas crípticas grabadas en metal. Este silencio no es casual, es deliberado, es protector, es parte de una estrategia de supervivencia que funcionó tan bien que todavía, 2500 años después, seguimos preguntándonos dónde quedó el oro. Pero hay otra capa en esta historia, una capa que tiene que ver no solo con lo que se ocultó, sino con cómo evolucionó la narrativa del oro a través de los siglos. Porque el tesoro del templo no solo es un objeto de búsqueda histórica, es también un símbolo que ha sido usado, manipulado y reinterpretado por imperios, dinastías y movimientos religiosos. Cuando los romanos destruyeron el segundo templo, en el año 70 después de Cristo, se llevaron los tesoros. Y lo sabemos, porque lo celebraron. El arco de Tito en Roma todavía muestra el desfile triunfal con el candelabro de 7 brazos, la menorá, siendo llevada por las calles de la capital imperial. Roma no ocultó su saqueo. Lo hizo espectáculo público. Lo convirtió en propaganda. Pero, y aquí viene lo fascinante, incluso ese saqueo romano no cierra la historia, porque las tradiciones posteriores hablan de que solo encontraron los tesoros del segundo templo, que había sido reconstruido después del exilio babilónico. Los tesoros del primer templo, el oro original de Salomón, esos nunca aparecieron, nunca fueron desfilados por Roma, nunca fueron registrados en inventarios imperiales. ¿Por qué? Porque nunca existieron en las cantidades descritas, porque ya habían sido saqueados completamente por Babilonia siglos antes, o porque realmente habían sido ocultados tan bien que ni Babilonia ni Roma lograron encontrarlos. Y aquí, todo cambia otra vez. Porque si pensamos en términos de generaciones, de planificación a largo plazo, de una élite sacerdotal que sabía que su nación enfrentaría crisis recurrentes a lo largo de siglos, entonces el ocultamiento del tesoro no fue un evento único. Fue una práctica, una tradición, un protocolo que se activaba cada vez que el peligro era inminente. Ocultas antes de Babilonia. Recuperas parcialmente durante el retorno del exilio. Vuelves a ocultar antes de los griegos. Recuperas algo durante los macabeos. Vuelves a ocultar antes de Roma. Y cada generación transmite a la siguiente. ¿Dónde están las cámaras? ¿Cómo acceder? ¿Qué señales buscar? Hasta que una generación falla en transmitir. Hasta que la cadena se rompe. Hasta que el conocimiento se pierde y lo que era plan estratégico se convierte en leyenda. Lo que era lista detallada se convierte en folclore. Lo que era ubicación precisa se convierte en misterio. Y entonces nos quedamos con textos como el rollo de cobre, testimonios de un conocimiento que existió, fragmentos de un archivo que fue real, pero no suficiente para recuperar lo que se perdió. Este archivo antiguo no termina con un tesoro encontrado. Termina con preguntas abiertas, con tradiciones que apuntan a verdades que ya no podemos verificar completamente, con silencios que protegieron secretos tan bien que se los tragó el tiempo. Y así llegamos al final de este archivo. Pero antes de cerrar, necesitamos hacer la pregunta más importante de todas. ¿Por qué todavía nos importa? ¿Por qué, 2500 años después, seguimos obsesionados con el oro de Salomón? ¿Por qué buscadores de tesoros, arqueólogos, estudiosos religiosos y simples curiosos continúan preguntándose, ¿a dónde fue? La respuesta fácil sería decir, porque es oro, porque es riqueza, porque encontrarlo significaría uno de los descubrimientos arqueológicos más espectaculares de la historia. Y todo eso es cierto. Pero no es toda la verdad, porque el oro de Salomón nunca fue solo metal precioso, fue símbolo, fue señal de alianza, fue manifestación tangible de que Dios estaba con su pueblo,
Fue el corazón material de una identidad espiritual, y cuando ese oro desaparece, cuando se pierde sin dejar rastro claro, lo que realmente se pierde es la conexión física con un pasado glorioso, con un momento en que todo parecía posible, con una época en que la presencia divina se sentía tan real que podías tocarla, verla brillar en las paredes del templo. Y aquí es donde muchos se detienen sin darse cuenta de lo profundo que es esto. Porque la búsqueda del oro no es solo arqueología, es nostalgia, es anhelo de restauración, es la esperanza, transmitida de generación en generación, de que algún día se recuperará no solo el metal, sino lo que el metal representaba, la gloria perdida, el favor divino, la edad de oro que se fue y tal vez, solo tal vez, podría volver. Por eso las tradiciones judías hablan de que los tesoros ocultos serán revelados en los tiempos mesiánicos. Por eso las leyendas persisten. Por eso cada excavación arqueológica en Jerusalén despierta especulación. Porque encontrar el oro de Salomón no sería solo un hallazgo material, sería una señal, una confirmación, una prueba de que las promesas antiguas no eran solo palabras, sino realidades que podían ser tocadas, pesadas, verificadas. Pero aquí el texto se vuelve incómodo una última vez, porque tal vez estamos buscando en el lugar equivocado. Tal vez el verdadero tesoro del templo nunca fue el oro. Tal vez fue la memoria. Tal vez fue la tradición que se transmitió incluso cuando el templo cayó. Tal vez fue la capacidad de un pueblo de sobrevivir sin territorio, sin templo, sin sacrificios, sin todos los elementos externos de su fe, y aún así seguir siendo ese pueblo. Pensemos en esto. El oro de Salomón desapareció hace 2500 años, pero el pueblo que construyó ese templo, el pueblo que acumuló ese oro, el pueblo que lo perdió, ese pueblo todavía existe. Sobrevivió a Babilonia, sobrevivió a Persia, sobrevivió a Grecia, sobrevivió a Roma, sobrevivió a 2000 años de dispersión, y sobrevivió precisamente porque no puso su identidad última en objetos materiales, por más sagrados que fueran. El oro se puede robar, los templos se pueden destruir, las ciudades se pueden arrasar, pero un texto preservado, una tradición transmitida, una memoria colectiva que se niega a morir, eso es invencible. Y tal vez, solo tal vez, ese era el verdadero archivo oculto. No una lista de ubicaciones donde se enterró oro, sino el conocimiento mismo. La Torá memorizada, los salmos cantados, las historias contadas de padres a hijos en el exilio, la capacidad de reconstruir un templo espiritual cuando el templo físico ya no existía. Este detalle altera por completo la lectura tradicional de toda esta historia. Porque si el tesoro real no era el oro sino la tradición, entonces el tesoro nunca se perdió. Se preservó, se transmitió, se adaptó, y llegó hasta nosotros no en forma de lingotes enterrados bajo Jerusalén, sino en forma de texto sagrado, de memoria viva, de comunidad que persiste. Ahora bien, ¿significa esto que el oro físico no importa? ¿Que deberíamos dejar de buscar? No necesariamente, porque los símbolos importan. Los objetos sagrados tienen poder, no poder mágico, pero sí poder de conectar generaciones, de hacer tangible lo intangible, de servir como anclas de memoria colectiva. Si mañana apareciera el Arca de la Alianza, si se excavara una cámara secreta, y se encontraran los candelabros de oro macizo del templo de Salomón, si algún arqueólogo siguiera las pistas del rollo de cobre y realmente hallara tesoros, sería extraordinario. Sería un momento de asombro global. Sería la confirmación de que algunas tradiciones antiguas preservaron núcleos históricos reales. Pero al mismo tiempo, y esto es crucial, ese descubrimiento no cambiaría lo esencial. No haría la fe más verdadera ni más falsa. No probaría ni refutaría la presencia de Dios. Simplemente añadiría un capítulo material a una historia que siempre fue mucho más que material. Y aquí es donde la pregunta, ¿a dónde fue el oro de Salomón?, se revela como una pregunta trampa, porque asume que lo importante es el destino del oro.
cuando tal vez lo importante es por qué nos sigue importando su destino. Tal vez nunca te dijeron esto, pero la obsesión humana con tesoros perdidos, con reliquias sagradas, con objetos de poder que se escondieron y pueden ser encontrados, esa obsesión revela algo profundo sobre nosotros. Revela que queremos creer que hay secretos por descubrir, que hay conocimiento oculto esperando ser revelado, que detrás de lo visible hay algo más, algo mayor, algo que transformaría nuestra comprensión si solo pudiéramos acceder a ello. Y en ese sentido, el oro de Salomón cumple su función incluso perdido, incluso oculto, incluso convertido en leyenda, porque nos mantiene buscando, nos mantiene preguntando, nos mantiene conectados con un pasado antiguo que sigue vivo en nuestra imaginación. El archivo del templo, ese supuesto inventario secreto de tesoros ocultos, puede no existir en forma física, puede haber sido destruido hace milenios, puede que nunca haya sido más que tradición oral mal preservada. Pero en otro sentido, ese archivo es este mismo momento, es este video, es tu curiosidad, es la cadena ininterrumpida de personas que durante 2500 años han leído los mismos textos, han hecho las mismas preguntas, han sentido la misma fascinación por lo que se perdió. Y tal vez, solo tal vez, puede ser encontrado. Porque cada generación reinventa esta búsqueda. Cada época tiene sus propios buscadores del tesoro de Salomón. En la Edad Media eran los templarios. En el siglo XIX eran los primeros arqueólogos bíblicos. En el siglo XX eran los que encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Y hoy somos nosotros, armados con tecnología moderna, con estudios académicos rigurosos, con la capacidad de analizar textos antiguos con herramientas que nuestros antepasados no podían imaginar. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado que las preguntas persisten, que los silencios del texto siguen siendo elocuentes, que las tradiciones antiguas contienen núcleos de verdad mezclados con capas de interpretación, que la historia real es más compleja, más matizada, más fascinante que cualquier leyenda simplificada. Hemos encontrado que el oro de Salomón es tanto una realidad histórica como un símbolo eterno, que probablemente existió en cantidades impresionantes, que probablemente fue parcialmente saqueado en múltiples ocasiones, que probablemente fue parcialmente ocultado por sacerdotes que veían venir la tormenta, y que probablemente nunca sabremos con certeza absoluta qué porcentaje fue robado, qué porcentaje fue ocultado, y qué porcentaje simplemente se dispersó en el caos de imperios que caen y naciones que renacen. Pero sabemos esto. La pregunta vale más que cualquier respuesta definitiva, porque la pregunta nos conecta, nos hace leer los textos antiguos con atención, nos hace apreciar los silencios tanto como las palabras, nos hace entender que la historia bíblica no es solo lo que está escrito, sino también lo que fue deliberadamente no escrito, lo que se preservó en tradición oral, lo que se transmitió en códigos que ya no podemos descifrar completamente. Aquí no cerramos preguntas, abrimos archivos antiguos y dejamos que el texto hable. Y el texto, en su silencio sobre el destino exacto del oro, nos habla más fuerte que 1000 inventarios detallados. Nos dice que hubo secretos, que hubo protección, que hubo una élite que sabía más de lo que podía escribir, que hubo planes de preservación que funcionaron tan bien que todavía los estamos tratando de descifrar. Y nos dice algo más, que el verdadero tesoro nunca fue solo el metal, fue la capacidad de un pueblo de proteger lo sagrado, incluso cuando todo lo demás se derrumbaba, de transmitir memoria cuando los monumentos caían, de preservar identidad cuando la tierra misma era arrebatada. Ese es el archivo oculto del templo, no solo una lista de objetos enterrados, sino un manual de supervivencia espiritual, un testimonio de que lo más valioso no siempre es lo más visible, de que los tesoros más importantes no se pesan en talentos de oro, sino en generaciones que recuerdan, que transmiten, que mantienen viva una historia incluso cuando todos los imperios que la amenazaron ya son polvo. Si esta historia te ayudó a ver la Biblia con otros ojos,
Deja tu like y escribe en los comentarios lo que más te llamó la atención. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Este archivo no termina aquí. Otros relatos antiguos están conectados con esta historia. Otros silencios bíblicos esperan ser explorados. Otros tesoros, no de oro, sino de comprensión, aguardan en los textos que casi nunca se leen. Y tal vez el mayor tesoro de todos no fue escondido de los enemigos, sino de los ojos apurados, de aquellos que buscan respuestas rápidas en lugar de comprensión profunda, de quienes leen solo las palabras y no los silencios entre las palabras. El oro de Salomón puede estar enterrado en algún lugar bajo Jerusalén, o puede haberse fundido en Babilonia hace milenios, o puede haberse dispersado en 1000 direcciones diferentes a través de los siglos. Pero el misterio del oro de Salomón, ese está vivo, aquí, ahora, en cada persona que lee el texto antiguo y se pregunta, ¿qué pasó realmente? ¿Qué nos están diciendo los silencios? ¿Qué archivo oculto late todavía bajo las palabras conservadas? Y esa es la fortuna que nunca se perdió.